Gracias. Buenos días nueva vez, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por reunirnos como iglesia con la intención de poder glorificar tu santo y bendito nombre. Clamamos, oh Señor, a tus fortalezas que nos ayuden en este momento de presentar tu palabra. Una vez más, clamamos por aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, si hermanos o amigos, que usted le encamina bien, que tu Espíritu Santo les ayude. Pero ante todo, Señor, clamamos ante la sangre de Cristo, que sea la que nos limpie de toda iniquidad, pecados que han estado en nuestro ser, y límpianos, borra nuestras rebeliones y ayúdanos a presentarnos delante de ti, Señor, sin mancha y sin mácula en esta hora, Señor. Guárdenos. Libérenos de tantos males que nos agobian. Pedimos que tu gracia, tu misericordia nos sigan acompañando, Señor. Líbranos de errar con su palabra, sino más bien ser de bendición a través de la misma. Señor, estamos en tus manos y en usted confiamos. Ayúdanos, oh Padre, en esta hora, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo acerca de este tema. Hablamos de la Pascua, de quién era la Pascua, qué significaba la Pascua, por qué la Pascua era del Señor. Bueno, porque si alguien había libertado a este pueblo o estaba en vía de liberarlos, ¿era quién? Dios. Mire que Moisés no quería ir. Y tal vez Dios tenía 400 hombres de más que sí podían y sí querían ir. Pero Dios dijo que era Moisés. Y aunque él no quisiera, él iba a ir. Y qué bueno que él lo reconoció más adelante. Aunque pidió un ayudante que en un momento no le es de tan gran ayuda, pero así es nuestra vana naturaleza. Vamos a tener altos y bajas en nuestras vidas. Lo esencial es que tú y yo debemos reconocer que si tropezamos y caemos, ¿qué es lo único que podemos hacer? Eso es lo único. Por eso, ¿cuántas veces es que cae el justo y Dios lo perdona? 7 veces. Y en cuanto a perdonar, ¿cuántas veces Dios nos perdona? Ok, ¿usted sabe cuánto es 70 veces 7? Muy fácil. Usted coge una pizarra y pone 70 veces 7 y lo va multiplicando. Espero que la calculadora no se le dañe en ese momento. Es una expresión, no un número, de expresar la gran misericordia y el gran perdonar de Dios para con nosotros. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema: Moisés guía al pueblo en la observancia de la Pascua. Si usted estuvo en la lectura, debió notar, si no ahora se dará cuenta, cuando el Señor en aquel momento, en la medianoche, recuerde que previamente le dice: no salga nadie hasta la mañana. Si alguien salía en ese tiempo, noche hasta la medianoche, podía cobrar algo del Señor. Recuerde que el mismo ángel del Señor, como dice la Escritura, Jehová iba a pasar por encima de las casas. ¿Con quién iba a pasar Jehová? No sé si el domingo pasado como que le llamó la atención cuando un servidor le decía el ángel de la muerte. Quizás no lo había escuchado, ¿no? Bueno, aquí la Biblia lo presenta como el heridor. ¿Quién iba a herir a quiénes? Moisés guía al pueblo en la observancia de la Pascua. En los versos 21 hasta el verso 23 vemos, Moisés habla a los ancianos que hagan como Dios dijo. Y algo muy resaltante en el texto es que no nos dice mucho en el sentido de quienes en el pueblo de Israel no obedecieron versus quienes en el pueblo egipcio obedecieron. Recuerde que al no obedecer los egipcios, ¿qué iban a pasar en este momento? El heridor iba a ¿qué? A herirlos. Pero eso aplicaba a todo el mundo, entiéndase. Si algún israelita faltaba a la ley de Dios y decía: no, yo soy del pueblo de Dios, yo puedo salir a la medianoche, me puedo ir a parrandear, iba a tener un problema. Porque iba a haber patrullaje esa noche. Y el que iba a patrullar, ¿quién era? Dios mismo con el ángel de la muerte. Aquí la Biblia lo explica o lo presenta como el heridor.
En el verso 21 vemos, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Vamos a explicar inmediatamente este verso. Aquí se esperaba que los ancianos lideraran el camino. Moisés les indicó que observaran la Pascua, pues sabía que el resto de la nación los seguiría. Recuerde que aunque Moisés era el líder global, este pueblo tenía ancianos también, que podríamos decir que todos se subdividían por sus líderes y cada quien escuchaba a su líder como tal. También se entiende eso en cuanto a las tribus, más adelante cuando se forman o ya formadas aquí. Cada quien iba a tener su líder. El de Judá iba a tener su líder, el de Manasés, el de Isaacar, etcétera, etcétera, Rubén, cual sea. En el verso 22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta ¿qué? Hasta la mañana. No era hasta la medianoche, al contrario, a la medianoche era que iba a comenzar ¿qué? La fiesta. Dios iba a hacer su obra y a glorificarse. Más adelante veremos, hermanos, que Dios insta o permite que Faraón, entendemos que aquí él más adelante los deja ir, que se vayan y les dan prendas, alhajas, pero después que ellos se van, entonces Faraón los persigue. Es como paradójico, ¿no? Inexplicable. Recuerde que Dios conoce nuestro corazón. Dios conocía el corazón de Faraón y sabía la intención de él de corazón no dejarlos ir. Entonces Dios sabía que los iba a dejar ir, pero al final lo iba a perseguir. Y Dios permite eso, empuja a Faraón, persíguelos. Será la última vez que tendré que hablar contigo. Porque ellos iban a pasar el mar, todos, el pueblo de Israel iba a pasar el mar, iban a estar en el medio del mar, ¿no? Y también los egipcios iban a entrar en el mar, abierto, ¿no? Pero iba a pasar algo, una diferencia. En medio del mar, Dios iba a cuidar a su pueblo y en el medio del mar, otra parte se iba a ahogar. Usted dice, ¿eso puede ser posible? Que en el mar una parte, Dios cierre una parte del mar y la otra la deja abierta para acabar con los enemigos de su pueblo. Juzgue usted, yo lo creo que sí. Aunque hay un fenómeno que se da, pero no tuvo que ver ningún fenómeno natural. El fenómeno fue Dios quien lo creó en ese momento. Leímos el verso 22, explicamos, dice, ellos debían usar un hisopo para aplicar la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. A lo largo de las escrituras, el hisopo era comúnmente usado para aplicar la sangre para la limpieza del pecado. Veamos varios momentos donde el hisopo es utilizado. En Levíticos 14:6, en la ceremonia para la purificación de la lepra, que se usaba ¿qué? Un hisopo para aplicar sangre. Luego en Números 19:6, el hisopo se usó para hacer las cenizas de una novilla roja para el agua de purificación. En el verso 18 del mismo libro de Números, el hisopo fue usado para aplicar el agua de la purificación. ¿Tenía mucho uso este hisopo? ¿Sí o sí? Parece que sí. En el Nuevo Testamento se usó también. No sé si ya lo habíamos olvidado. Pero antes de ahí, el rey David, en su gran salmo de arrepentimiento, ¿cómo es que él dice en el Salmo 51? Purifícame con, y seré ¿qué? Limpio, ¿no? Lávame más y más de mi maldad, porque en pecado Él entendió que aunque tenía una baja naturaleza, igual, él tiene una inclinación al pecado. Así como tú y yo la tenemos. No habla la Escritura de profetas que tenían pasiones iguales que las nuestras y en su momento Dios lo usó para hacer proezas grandísimas. Un solo contra 400. ¿Quién gana el pleito? Humanamente usted sabe quién lo gana, pero divinamente Dios gana. Con Dios somos mayoría. Un poco más dice, el hisopo siempre estuvo relacionado con la purificación mediante el sacrificio. El hisopo incluso estuvo relacionado con el gran sacrificio de Jesús por el pecado. Juan 19:29 señala que cuando a Jesús le ofrecieron vino agrio, ¿o era dulce el vino que le ofrecieron?
para beber en la cruz, la esponja empapada con fue puesto sobre un manojo de hisopo. No le dio hambre, no tuvo sed mayormente en la cruz. Recuerde que estaba desangrándose y eso lo había debilitado. Y le pasaron agua al Señor y él tenía sed. ¿Por qué le pasaron vinagre? En el verso 23 dice aquí, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar a quien, dice ahí, en vuestras casas para herir. Aquí el Señor buscó sangre. Este sacrificio de sangre fue la base para salvar a las personas del juicio. El rescate del ángel de la muerte no sucedió mediante una oración, un ayuno o una buena obra. Se logró mediante una vida dada en rescate por otros. ¿Qué fue sacrificado ahí? ¿O qué debían ellos sacrificar para untar con sangre los postes, los dinteles? Cordero. Mire que eso era lo único que iban ellos a ofrecer a Dios. No iban a botar el animal. ¿Qué iban a hacer con el animal? Celebrar la Pascua. En el siguiente punto vemos la Pascua como ordenanza permanente. Verso 24 hasta el verso 27a. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Iba a ser solo por un tiempo este recordatorio o iba a ser por la eternidad, por siempre? Ok. Y cuando entréis en la puerta que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Explicamos los versos 24 hasta el verso 26. Dice aquí, la liberación de la Pascua no era solamente para ellos, sino también para sus hijos y para todas las generaciones por venir. Cabe señalar que la Pascua fue la mayor obra de redención realizada en el lado del Antiguo Testamento, representando la cruz. De la misma manera, Jesús nos dio la nueva Pascua, al decir que su obra en la cruz no era solamente para aquella generación, sino que debería ser recordada y aplicada a todas las generaciones. Lucas 22, 14 a 20 nos da un poco de luz acerca de esto. Vamos a llegar allí. Lucas 22, capítulo 22, 14 a 20. Dice la Escritura, en Lucas capítulo 22, verso 14 hasta el verso 20. ...14 al 20 del capítulo 22... dice la Escritura: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Señor ahí está ilustrando claramente que estaba pasando el evento, pero la otra vez que volviera a pasar ya sería cuando Él ya estuviese o viniese su reino. Qué bendición tuvieron los apóstoles de poder tomar o de celebrar la Pascua ahí con el Señor. Sigue diciendo un poco más aquí.
En la Pascua una obra doble. Primero, un enemigo. ¿Qué pasó con ese enemigo? Fue derrotado. ¿No fue derrotado el faraón con el pueblo egipcio? Creo que sí. Y más adelante veremos más detalles de eso. Cuando hirió a los egipcios. Segundo, el pueblo de Dios fue puesto en libertad y se le dio una nueva identidad, con nuevas promesas, un nuevo camino, una nueva vida por completo. Dios libró sus casas ¿de qué? De que el heridor les hiriera. Los versos 27b hasta el verso 28, en este punto vemos la obediencia del pueblo. Tomamos el verso 27b y el verso 28, estamos en Éxodo capítulo 12. Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bueno, cualquiera cumple, ¿no? Si le dice, si apareces fuera de la casa, delante de la puerta, y no cumples con rociar con sangre el frente de tu casa, va a morir a lo que más quieres, o a quien más quieres. Mire que no importa que una familia estuviese en su casa, en el sentido de los egipcios, pero el hijo mayor estuviese en la cárcel, igual que iba a pasar. Lo dice el texto. Aparte ya explicamos, dice, con justa razón la reacción inmediata de Israel a este anuncio, antes de que realmente sucediera, fue adorar. Honraron al Dios que dijo que haría todo esto por ellos. Verso 28 explicamos. En muchos sentidos, estas fueron las palabras más importantes de todo el relato. Tan grande como fue la liberación de Dios, el pueblo nunca la habría recibido si no hubieran hecho lo que Dios les dijo que hicieran. Nos preguntamos si algún israelita sufrió bajo el juicio del primogénito porque no creyó ni obedeció. El texto no nos lo dice. También nos preguntamos si algún egipcio se libró del juicio porque sí creyó y obedeció. Recuerde que a la salida del pueblo de Israel, no todos los israelitas salen como israelitas, sino también fueron acompañados, como dice el texto, por gentes, dice otro pueblo, gente extraña, aludiendo que no todos fueron totalmente israelitas, sino que había tal vez una convivencia con egipcios y tal vez se habían arrepentido y se fueron con el pueblo también, obedeciendo al Dios de ellos, reconociendo la grandeza de ese Dios que le había libertado. Muy importante eso. Los versos 29 hasta el verso 30, en este punto vemos, Dios toma la vida de los primogénitos de Egipto. Hermanos, ¿quién es el dador de la vida? Según Samuel, me parece que habla de ello. Jehová mata y Jehová da vida. Y en otro texto habla, Él enaltece y Él humilla. Entonces Dios podía quitar la vida aquí a quien Él quisiera y más si le desobedecían. Entonces no se debe de ver como un abuso de Dios, ¿no? Sino como la voluntad de Dios expresa. Dice en los versos 29 hasta el verso 30, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, desde el de la cúpula alta, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Se salvaron los animales aquí de morir como primogénitos? No. Verso 30 dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿En qué momento se levanta Faraón según el texto? Hermanos, no fue algo que Dios iba a ponerle una anestesia al padre de familia para que en la mañana encontrara a su hijo muerto. Iba a ser algo visible, creíble, palpable. Faraón lo sintió, lo vivió, el pueblo entero como tal, y en la misma noche que hubo gran clamor, dolor y llantos. ¿Por qué hubo ese dolor, ese gran clamor y ese llanto? ¿Por qué? Simple y llanamente. Entonces, si Dios nos reprende, no debemos de tener ningún dolor, ni clamor, ni llanto.
Porque si Dios nos está disciplinando, es porque algo le debemos. Y Él quiere lo mejor como padre. ¿Se entiende la idea? Ok. Un poco más, dice aquí. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés que Faraón no los dejaría ir, ¿qué? Salir, ir. Y Dios le había dicho, como Él no lo va a dejar ir, en lo adelante, yo le voy a quitar su primogénito. Mandaré plagas para ellos, para que crean que yo soy Jehová. ¿No había preguntado Faraón en el capítulo 5, verso 2, quién era Dios? Contestó Dios quién es Él, sí o sí, a través de sus portentosas obras, golpeándolos. Repito, recordemos que Dios le había dicho a Moisés que Faraón no los dejaría ir hasta que las obras poderosas de Dios lo obligaran a hacerlo. Esto ya lo vimos en Éxodo desde el capítulo 3, versos 19 y 20. Y que esta obra de alguna manera tocaría al primogénito de Egipto desde el capítulo 4, verso 21, verso 23. Dios le había profetizado que eso iba a pasar. No se sientan mal cuando mueran los primogénitos. No se sientan mal cuando lleguen plagas allí. Ellos las van a recibir porque ellos quieren. Ahora la situación se da tal como Dios dijo que sucedería. ¿Qué pasó? Iba a morir el primogénito ¿de cuál? Desde el que estaba en la cárcel, desde el que estaba en la casa, hasta el primogénito de los cachorros, los animales, todo el mundo. Una gran mortandad se entiende que debió haber allí, porque si hasta los animales iban a morir, no era poca o pocos los muertos, cadáveres, etcétera. Aquí la palabra es literalmente la casa excavada cuando habla de los que están en la cárcel. Aquí las fosas eran prisiones comunes. Eso era una casa excavada. Aquí lo opuesto al faraón no es la esclava del molino, como vimos en el capítulo 11, verso 15, sino el primogénito de guerra en el calabozo. Cabe señalar que esta plaga fue dirigida contra dos importantes dioses egipcios. Primero, Osiris era el dios egipcio que se creía que era el dador de la vida. Era como la versión Jehová, pero de los egipcios. Dios le demostró que no había otro Jehová, que solamente era un solo. Y que Osiris era una falacia delante de ellos, que no les iba a defender. Vamos a ver cuál era el segundo. El segundo, este estaba en contra de la supuesta deidad del mismo faraón, porque su propia casa fue tocada. Recuerde que los faraones se consideraban ¿qué? Dioses, y que ellos se reunían con los dioses, hacían sus picnics, etcétera, según ellos, ¿no? El texto nos habla desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono. Se encontró, alguien nos enseña, una inscripción en un santuario relacionado con la gran esfinge que registra una promesa solemne de los dioses egipcios que juraban que Tutmosis IV sucedería a su padre Amenhotep II, que muchos creen que fue el faraón del Éxodo, de este que estamos aquí tratando. Esta promesa única y enfática de los dioses de que sucedería algo tan natural que el hijo mayor tomaría el lugar de su padre como faraón. Se debió quizás a que Tutmosis IV no era el primogénito de su padre y que el primogénito murió en la primera Pascua. Por lo tanto, creyeron que el segundo hijo necesitaba protección especial de los dioses y la inscripción buscaba proporcionar esto. O sea, en otras palabras, hay evidencias arqueológicas de un hecho de ciertos faraones que su primogénito fue ¿qué? Herido, y que el primogénito no sucedió al rey, sino que tuvo que sucederlo el segundo hijo. En el verso 30 vemos aquí, ya en la parte final, leemos el verso 30, dice, y se levantó aquella noche ¿quién? Él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un ¿qué? En Israel, en Gosén, en Egipto. Al tratar con Faraón, Dios primero tenía que hablar a su mente y luego quebrantar su voluntad. No era la voluntad de Faraón que se iba a hacer en la tierra ni en Egipto en aquel momento. ¿Era la voluntad de quién? Era difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué lo hizo tan difícil Él? Así es aquel que no tiene a Cristo. Usted le brinda el plan de salvación
usted, pudiéramos decir, nos esforzamos en adorar al Señor, venir a los cultos, no importa el clima, no importa cómo esté la situación. Y aún así yo creo, hermanos, que viviendo una vida como la viven, van a ser recompensados por Dios. Hay mucha religión hoy en día, y mayormente la religión que pone cómoda a las personas es la religión que más es seguida. Alguien me decía, no, porque yo soy católico de los romanos y tenemos esta costumbre. Aquellos, los de la episcopal, tienen esta costumbre. Hablábamos de ciertas cosas. Y yo decía, wow, es bueno decir que soy de tal religión, porque esa me tiene cómodo. Allí yo puedo hacer lo que yo quiera y nada me va a pasar. Bueno, nada te va a pasar quizás a la corta, pero a la larga vas a pagar muy caro por no haber buscado el camino a la salvación, buscar la salvación de tu propia alma. El problema de Faraón no era que no hubiera suficiente evidencia intelectual o evidencia práctica. Su corazón debía de ser quebrantado y debía ser ablandado. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Él nunca quiso humillarse ante Dios. Algo duro y difícil. Hay personas que entienden que no van a arrepentirse porque tienen 2 y 3, ya usted sabe, o porque hacen tal cosa, porque les gustan tal cosa. Cosas que esclavizan. Pero no dice la Escritura que a quien el Hijo libertare seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Entonces no es por nuestras fuerzas que estamos aquí. ¿Quién quería levantarse? En el caso de ustedes tal vez un poquito más tarde, pero en lo personal, bueno, hoy gracias a Dios nos levantamos un poquito más tarde porque venimos con el hermano Matías, pero el pasado domingo recuerdo como que no quería levantarme y me preguntaba a mí mismo, ¿pero por qué? Porque ya es una costumbre, si no es una costumbre del tiempo que servimos, pero honestamente la carne no quería. ¿Cómo le salimos al hermano? Mira, no voy para allá, me voy a quedar aquí. Yo creo que Dios debe de exterminarme inmediatamente por no hacer lo que Él me manda a hacer. Y estaría ya en la presencia, ¿no? No por obediente en ese momento, sino por desobediente. Entrar mal a la presencia de Dios. Pero Dios nos libre, hermanos. Hagamos siempre la voluntad de Dios. Aunque la carne no quiera, el espíritu está dispuesto a todo. Egipto y el faraón no querían darle la gloria a Dios, ni mucho menos darle su primogénito. Israel, así que Dios tomó el primogénito de Egipto. Finalmente Faraón supo que Jehová Dios era más grande que todos los dioses egipcios y más grande que el mismo que Faraón, quien se pensaba que era un difícil, ¿no? El texto en la parte final nos habla de clamor. ¿Hubo clamor dónde? ¿En Gosén o en Egipto? En Egipto, ¿no? Israel clamó a Dios por liberación, visto en Éxodo 2:23, y clamaron a Faraón por alivio en Éxodo 5:15. Eso fue Israel, ¿eh? Ahora los egipcios tenían una razón para clamar y se lamentaban. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho. ¿Por qué se lamentaban ellos? Por no haber... ¿A quién? Al Dios de Israel, aquel Dios que sí cumple sus promesas, aquel Dios que sí cumple sus pactos y que un día nos transformará y nos dará que en los cielos una mansión gloriosa. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, hermanos.